Mañana yo quiero también compartir este tema, el poder de Jesucristo. Pero quisiera también que me acompañen a esa lectura bíblica, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y los versículos del 22 en adelante. Hermanos, si usted ya notó, los himnarios no están a disposición de todos y las Biblias que estaban normalmente en las bancas tampoco están a disposición de todos, porque necesitamos que no nos estemos intercambiando objetos. Entonces por eso no están en las bancas. Así es que le recomiendo traer el suyo, le recomiendo también traer su Biblia y también le recomiendo a mi hermano Vinicio que el próximo domingo nos haga el favor de ponernos los himnos impresos ahí en el boletín, a fin de que todos cantemos. Bien, Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 8, versículo 22 en adelante, así sentaditos como están, por favor, hermanos. Yo leo un versículo y usted lee el que continúa. Vamos a llegar hasta el versículo 25. Dice así la Escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del agua. Y partieron. Pero mientras navegaban, a ver, hermanos, así como que tenemos ganas de leer la palabra del Señor, ¿sí? De nuevo, todos juntos, ahí, el versículo 23. Pero mientras navegaban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Eso es lo que hemos leído, hermanos. Y yo quiero hablar esta mañana, como antes les mencioné, respecto al poder del Señor Jesucristo. Pero vamos a tener en mención también estos aspectos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según lo explica la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13 y versículo 8. El poder del Señor no ha cambiado. Su palabra es inmutable y no cambia. Dios manifestó su poder en el Antiguo Testamento desde la creación del mundo, y también mostró su poder a los patriarcas, también mostró su poder a la nación de Israel y a todos los profetas en el Antiguo Testamento. Manifestó Dios su poder por medio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo del Nuevo Testamento, es decir, en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Y además ha mostrado su poder por los siglos a la iglesia desde su comienzo, desde su inicio hasta el día de hoy. En ningún momento Él ha dejado de manifestar su obra poderosa a los suyos y a todo el mundo. Así es que, para hablar del poder de Jesucristo, yo necesito que también recordemos el mismo poder de Dios en parte y así de manera breve por el tiempo que tenemos. Pero en primer lugar, yo quiero que usted recuerde lo que yo sé que ya sabe: el poder de Dios mostrado a su pueblo Israel, o a la nación de Israel, en el Antiguo Testamento. Y yo voy a llevarle en este momento para que por favor vea allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. En el capítulo 2, ahí comienza la narración de todo
toda una manifestación del poder de Dios. Por supuesto, hay muchas más y yo escogí esta como ejemplo para tocar este tema. Ahí comienza la narración de cómo Dios se proveyó de un hijo suyo, de un hombre, de una persona que iba a servirle, que iba a abusar para el engrandecimiento de su nombre. Allí está la narración de un hombre llamado Moisés a partir de ese capítulo 2 en adelante en el libro de Éxodo. Si usted recuerda, había un faraón que estaba afectando a la nación y estaba cargándolos con mucho trabajo. Y Dios se acordó de la nación de Israel cuando escuchó su llanto, su clamor, su gemido. Y de esa manera Él se provee de uno para que vaya y rescate a la nación de la esclavitud. Este nació de la familia de Leví. Este niño fue escondido por su madre durante un tiempo en casa. Y cuando ya no lo pudo esconder más, tomó la decisión de llevarlo y esconderlo entre los juncos, digamos así, en el río, cerca de donde salía la hija del faraón para tomar su baño. Y conocemos la historia, cómo se da que aquel niño es recibido en casa de faraón, educado de la mejor forma, instruido con las leyes egipcias, y de esa manera él crece y se fortalece. Pero también la historia dice que en determinado momento Moisés, ya siendo grande, vio como dos hermanos suyos, es decir, dos de su pueblo, porque él ya había conocido que no era un egipcio. Él ya conocía cómo había llegado hasta el palacio del rey, de Faraón. Entonces, al ver a aquellos en una disputa, al ver a aquellos en pleitos, él va e incluso él tuvo que matar a uno de ellos. Pero esto le trajo consecuencias a él. Esto le llevó a ser desterrado de Egipto al otro lado del desierto, donde de hecho Dios ya estaba manifestando su poder en la vida de él como desde niño. Y fue desterrado, llegó a Madián, allá también Dios lo instruyó, allá Dios le proveyó, allá Dios lo rescató de donde él estaba y le dijo todo lo que habría de hacer para él. En Madián Dios también le proveyó de familia y allá también Dios se manifestó a él. Y usted recuerda que hasta cantos de niños aprendimos cuando Moisés ve aquella zarza ardiendo que no se consumía y fue y vio de cerca qué es lo que ahí pasaba. Y conocemos el relato que Dios se manifestó a Moisés y le dio una comisión para que regresara a donde él había crecido, es decir, a Egipto, y que de esa manera rescatara a su pueblo, porque su pueblo no podía estar ahí retenido, sino que debía ir a el lugar donde le había prometido a los padres de ellos, a Abraham, Isaac y Jacob. Él le había prometido a ellos una tierra prometida, valga la redundancia. De esa manera, Dios manifiesta su poder delante de Moisés al comisionarlo, pero también le llevaría delante de su pueblo, es decir, de la nación de Israel y delante del mismo faraón, para que ejercitara lo que Dios le había provisto y que de esa manera manifestara el poder y la gloria del Dios de Israel.
Y él va ante Faraón, pero no sin antes ser avisado por el mismo Dios que cuando él hiciera todas estas manifestaciones de poder delante de él y de todo el pueblo de Egipto, Faraón iba a endurecer su corazón y no iba a dejar salir al pueblo de Israel así simplemente que se fuera. Dios mismo le había dicho que él iba a trabajar con mano dura, con mano fuerte en Faraón y en la nación de Egipto, para que de esa manera pudiera ser librada la nación de Israel. Y la historia de la manifestación del poder de Dios la tenemos ahí plasmada en esos capítulos del libro de Éxodo. En el capítulo 3 está el llamamiento a Moisés, lo que antes mencioné, el regreso a Egipto en el capítulo 4, en el capítulo 5 continúa la historia y llega un momento en que ante Faraón, habiendo recibido instrucciones, está todo el relato bíblico del poder de Dios mostrado a aquella nación de Egipto con lo que nosotros le conocemos, según el relato, como las plagas que llegaron a Egipto. Por mano de Dios se le permitió a Moisés realizar estos prodigios y estas señales con aquella vara que tenía en su mano. Llegó delante de Faraón y le dijo a Faraón que el Dios de los hebreos le había enviado para decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. De esa manera Faraón comenzó a experimentar lo que nosotros conocemos como aquella plaga de sangre. Todo aquel recipiente con agua, el río mismo, los pozos y todo en la nación egipcia se volvió sangre, como nosotros lo leemos y lo sabemos. Y no había en toda la nación de Egipto agua limpia, agua pura para beber. Pero allá en Gosén, donde estaban los hebreos, donde estaban los israelitas, no había pasado absolutamente nada. Faraón endureció su corazón tal como Dios se lo había dicho a Moisés, y de esa manera él envía ranas por doquier, ranas al caminar, ranas al sentarse, ranas al comer, ranas al acostarse, ranas por todos lados. Yo no sé si usted puede imaginar esa situación. Imagínese ahí sentadito donde está, saltándole las ranas por todos lados. Y usted esquivándolas y quitándoselas de todos lados. Faraón dice: no, ya me cansaron las ranas, Moisés. Por favor, clama a ese Dios que las quite, y yo voy a dejar ir al pueblo de Israel para que vayan y le sirvan a ese Dios. Pero no lo hace. Usted conoce el desarrollo de esa historia. Y como no lo hizo, el Señor mandó piojos. Piojos en la cabeza de todos y en la piel quizá de muchos. El ganado y todos tenían piojos. ¿Cómo la ve aquí rascándonos todos la cabeza ahorita? Y allí cayendo el montón de piojos por todos lados. Era una plaga. Y ya no aguanto la cabeza, Moisés, clama a ese Dios de Israel que decís, y por favor que se vayan los piojos. Está bien, Faraón, yo voy a ir delante de Dios y voy a clamar, y a tal hora los piojos van a desaparecer y tú dejarás ir a la nación de Israel. Y dice: sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. No lo hace, y de esa manera Dios entonces también envía moscas. Moscas que le zumbaban a Faraón por todos lados. En la comida y sin comida.
y había moscas por doquier. Allá en el otro lado, en Gosén, donde estaban los hijos de Dios, allí no pasaba nada. Dios estaba afectando a aquella nación a causa de un hombre que estaba duro de corazón. Pero allá en aquella nación no pasaba nada. Allá no había moscas, no habían piojos, no habían ranas, no había nada. Y dice el faraón: está bien, ahora sí, que se vaya el pueblo, y le quita las moscas, pero no lo deja ir. Se va a morir todo tu ganado, faraón. Si no dejas ir al pueblo, se va a morir todo tu ganado. No, pero que se quiten las moscas, yo lo voy a dejar ir. No salió Israel de ahí todavía. Murió todo el ganado. Óigame, voy saltándome un montón de cosas, porque apenas la primera parte del mensaje, usted ya está durmiendo. Yo quiero terminar. Óigame, se muere todo el ganado. Imagínese la edentina, si se puede usar esa palabra. Las ranas y todo lo que ya había pasado dejaron sus consecuencias. Pero ahora el ganado muerto por todos lados. El mal olor, la insalubridad que existía. Otra vez, en Gosén no pasaba nada. Detrás de eso, el Señor manda que todo mundo tuviera úlceras en su piel. Por todos lados, los egipcios, rascándose y pelándose la piel y sangrándoles. En la cabeza, en la cara, en los pies, en las piernas, en los brazos, en el pecho, todos lados, con úlceras. Y aún así, dice el Señor: ahora te voy a mandar granizo, y envía granizo sobre ellos, para que entendiera de una vez y por todas el poder de Dios manifestado a esa nación a causa de los israelitas que necesitaban salir de ahí e ir y adorar a Dios. Pero aún así, Faraón endurece su corazón. El Señor envía langostas. El Señor envía todavía una plaga una señal que consistió en que todo se volvió oscuro y ellos no podían verse ni siquiera el uno al otro. Bueno, todo esto sucedió como muestra del poder de Dios en aquella nación. Todo esto sucedió para que de esa manera pudiera Israel salir de esta nación donde estaba cautiva. Dios endurece el corazón de Faraón para mostrar su poder, no solo a él, pero a todos los egipcios y además a la nación de Israel. Porque aquellos se daban cuenta. Israel se daba cuenta de lo que estaba pasando allá y que a ellos no les afectaba. Como no hemos hablado mucho con el hermano Jorge, nuestras gargantas están un poco mal, ¿verdad? Así es que le ruego, hermano, hermana, por favor, si me consigue un poquito de agua a alguien, ¿verdad? Y se lo agradeceré mucho. Fíjese que ante aquellas maravillas que Dios hizo, ante aquellas situaciones difíciles, hubo estas cosas, promesas sin cumplir de parte del faraón, falsas esperanzas para un pueblo, para una nación. También ante estas maravillas hubo reconocimiento del poder de Dios y remordimiento en la conciencia del faraón. Ante estas señales hubo soberbia.
ante tanta verdad a la vista de todos. Dios obrando y confrontando a los hombres. Pero hubo soberbia. Moisés llegó a entender el corazón de Faraón y lo que Dios estaba haciendo con él. Dios, hermanos, hasta hoy sigue obrando. Dios hasta hoy sigue mostrando su poder a la humanidad. Tal como en el tiempo de Israel, allá en aquella nación de Egipto. Tal como esa situación. Gracias, hermano. Ahí deja. Tal como Dios mostró su poder, gracias, hermana, aquella nación de Israel, allá en Egipto, Él mostró su poder a través de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque Dios continúa teniendo misericordia. El hombre atrae para sí consecuencias con su desobediencia y con su soberbia, pero Dios sigue teniendo misericordia, y a causa de la desobediencia del hombre vemos consecuencias, pero Dios engrandece su misericordia y su gracia. Él no nos devuelve como nosotros merecemos. Él nos da de acuerdo a su infinito amor, a su infinita gracia. Ahora vayamos al relato que hemos leído en el Nuevo Testamento. Vayamos al Evangelio de Lucas. El poder de Jesucristo mostrado en su ministerio. El poder de Jesucristo mostrado mientras Él estaba en aquella comunidad de judíos, allá en Jerusalén, allá en Belén, allá en Galilea. Solo en este capítulo, solo en esta porción que yo he escogido, en el capítulo 8, se narran al menos 4 manifestaciones del poder de Jesucristo. Solo en ese capítulo. La que leímos habla de una tempestad que se inició en el mar. No puedo releer esa porción, pero yo sé que usted también la ha leído. Cuando yo compartía con mi esposa en qué iba a predicar, ella me decía, ¿cuál de las 2 veces? Me dijo. Porque yo le dije, voy a hablar de un pasaje donde se narra sobre la tempestad en el mar. Y ella me dijo, ¿cuál de las 2 ocasiones? ¿Ya recordó usted las 2 ocasiones? Una es cuando es precisamente esta que hemos leído, y la otra es cuando Pedro camina sobre el mar. Son 2 momentos diferentes. Bueno, el relato de todo el capítulo nos deja ver 4 señales, 4 milagros, 4 manifestaciones del poder de Dios. Este es el primero, la tempestad en el mar. Su poder sobre los vientos y su poder sobre el mar. Usted lee el versículo 23 o 22, perdón, y dice ahí que Él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Pasemos, vayamos hasta el otro lado. Déjeme decirle, hermano, si el Señor da una orden, si el Señor va a ir allí, es mejor que obedezcamos. Porque el Señor estaba comisionando a aquel grupo de discípulos para ir al otro lado. Y Él, en su infinita sabiduría, conocía que iban a llegar con bien al otro lado. Y por eso le digo, pasemos al otro lado. Ahora, los discípulos, pues, en ese momento quizás no tuvieron el tiempo, el espacio o la mente suficiente como para darse cuenta que eso estaba sucediendo. Él estaba mandando algo. Él estaba ordenando algo.
nos sirve para aprender a nosotros que quienes van o vamos con Cristo, podemos aventurarnos confiadamente en el mar de la vida. Si el Señor va con nosotros, oiga bien, podemos aventurarnos confiadamente en el mar de la vida, porque Él va con nosotros. Podemos aprender de este relato que antes leímos, que quienes ante una orden de Jesucristo como la que tenemos acá, se hacen a la mar de la vida en calma, también deben estar preparados para la tormenta. No había tormenta cuando partieron. El mar estaba en calma. Probablemente su vida pueda estar en calma en determinados momentos. Pero usted debe saber que con Cristo, aunque vengan las tormentas, usted está seguro. Pero para ellas, usted tiene que estar preparado. Usted debe estar preparado. Se puede estar consciente de la presencia de Cristo muchas veces, pero y aún en medio de las mayores dificultades, amenazas, aflicciones, Él sigue ahí, pero parece que nosotros no nos damos cuenta. Él estaba ahí en la barca en medio de la tempestad y aquellos moviéndose para todos lados y las olas sobre la barca. El Señor estaba ahí con ellos, pero ellos no se daban cuenta. ¿No le parece conocido a usted esa situación? Nuestra vida se balancea, nuestra barca, parece que nos hundimos. Las preocupaciones, las aflicciones, las enfermedades como la que está afectando nuestra vida. A la sociedad pareciera que en determinado momento ya no podemos. El Señor está con nosotros. Y aquellos iban en la barca, el Señor estaba dormido, pero todavía ellos tienen la posibilidad de que al clamar Él le responda. Y de hecho lo hace. Señor, Señor, despierta. Perecemos. Levántate, Señor, ayúdanos. Señor estaba dormido. Y no es que no quería ayudarles. Pero cuando parece en nuestra vida que el Señor está dormido y no nos responde, simplemente se está probando nuestra fe. Porque la pregunta del Señor ahí es: ¿y dónde está vuestra fe? Mientras parece que desvanece nuestro espíritu, mientras parece que nuestra vida claudica, ¿y dónde está vuestra fe? La manifestación del poder de Dios, de Jesucristo, llegó a ellos y a nuestra vida también en el momento oportuno. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega en el momento apropiado. En la segunda narración de la tempestad, Pedro se ve en apuros y dice: Señor, sálvame. Y el Señor le toma de la mano y lo levanta y lo lleva a la barca de nuevo y le da seguridad. No está dormido el Señor alrededor de su vida, hermano, o si lo está probando su paciencia, su fe, su confianza en Él. Recuerda el himno: pronto, si Él ve que cediendo ya estamos, ¿qué dice? Socorro nos viene a prestar. La manifestación del poder de Dios en aquel momento es tal que comienzan a decir: ¿de quién es este hombre que aún le habla a las olas del mar y le habla al viento y esto le obedece? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Hay otro relato, voy un poco más rápido, hermano, ya no tengo tiempo. Hay otro relato en el cual el Señor obra en la vida de un hombre endemoniado.
Hay un relato en el mismo capítulo en el cual, después de que el Señor obra en la vida de este que estaba andrajoso y que no tenía paz en su corazón, dice uno de los versículos allí en el mismo capítulo 8, que este hombre, posteriormente a que él echó fuera los demonios de su vida, dice que estaba sentado a sus pies, vestido en paz, y que estaba ahí quietamente escuchando al Señor. Cuando Dios obra en la vida de una persona, puede estar en paz y puede estar ante la presencia del Señor, porque Él ya ha obrado en su vida. Y eso es lo que está ahí como muestra del gran poder de Dios. Aún cuando el diablo hace amenazas, Jesucristo puede poner paz. Aún cuando el diablo arrebata la vida de una persona, así como ese que está ahí en el relato bíblico, Jesucristo puede llegar y tomarlo. Este es posesión mía, así es que lo rescato de las garras de Satanás y le doy vida, y vida abundante. Eso es lo que la Biblia enseña en esa porción. Pero también enseña que aquellos, y oiga bien hermano, no es el endemoniado ganadero, como dicen algunos, ¿verdad?, que tenía ganado. No es el endemoniado ganadero, es gadareno, es de Gadara. ¿Sí? Va. Pero ¿sabe qué pasó con los gadarenos? Lo que pasó es que cuando vieron lo que había sucedido, ellos prefirieron ponerle más atención y a sus intereses, a aquel acto de cerdo que se había precipitado, y rechazaron al Salvador, porque Él tuvo que irse. ¿Ven? El relato nos enseña muchísimo. Yo quisiera tener más tiempo para expresarlo. Sin embargo, hermanos, rápidamente, cuando nosotros preferimos las cosas materiales, cuando nosotros preferimos lo que más nos interesa humanamente hablando, y dejamos al Señor, hay consecuencias. Una de las consecuencias ahí es que Él deja la región. La salvación de todos aquellos se va con Cristo. Aunque aquel hombre fue comisionado para ir y hablar de las maravillas del Señor. Mientras el Señor está obrando poderosamente, la vida de todos debe de cambiar. Este es el otro relato. El otro relato habla también acá de una mujer que quería pasar de incógnito, una mujer que no quería que se dieran cuenta de la manifestación del poder de Dios, a quien, a causa de la omnisciencia del Señor, se le descubre y se dice: aquí ha salido de mi poder. Y aquella mujer tiene que poner en evidencia lo que había sucedido. A causa del poder de Dios se manifiesta todo lo que había pasado. Y esta mujer es curada de su enfermedad que había padecido por largo tiempo. Pero el poder del Señor es tal que se manifiesta en este relato con sabiduría divina, pero con sanidad divina, pero además con perdón de pecados. Porque le dice: hija, ven en paz, tus pecados te son perdonados. ¿Ve? La manifestación del poder de Dios en diferentes magnitudes. La diferencia quizá hasta el día de hoy es que nosotros solo no tenemos comprensión de lo que Dios está haciendo, pero Él sigue obrando de la misma manera. El hombre quizá no tenga la capacidad de observar o la sensibilidad de ver lo que Dios está haciendo en su vida, pero Él sigue obrando, Él sigue permitiendo la salvación, Él sigue permitiendo la sanidad, Él sigue permitiendo el perdón de pecados. Dios sigue haciendo lo mismo con todos. Así es que, hermanos, la manifestación del poder de Dios es grande. El último relato que está ahí es respecto a la hija de Jairo, el relato que nosotros conocemos de esa manera. Una joven que había enfermado, aquel hombre va delante del Señor y le pide que por favor vaya a su casa, que le sane a su hija, pero mientras
mientras él está entretenido con estas otras actividades ahí, detenido, por decirlo así, con aquella mujer, viene uno y le dice: Jairo, ya no molestes al Señor, ya tu hija se murió, ahí déjalo él, ya que siga haciendo sus cosas. El Señor se da cuenta de todo aquello y le dice: Jairo, no te preocupes. Jairo, yo voy contigo a tu casa, no pierdas la fe, todavía tu hija tiene esperanza. Y él camina hacia la casa de Jairo. Conocemos el relato. El Señor manifiesta su poder, la gente se ríe de él. Aquellos dicen: no, este está loco, la niña ya se murió. Pero él dice: no, la niña no se ha muerto, la niña solo duerme. Y va y dice que toma a 3 de sus discípulos, aquellos mismos del tiempo de la transfiguración, a Pedro, Jacobo y a Juan, y toma a los padres de la niña y les dice: vengan ustedes conmigo. Estos son incrédulos, pero ustedes saben lo que yo voy a hacer. Ustedes van a ver la manifestación del poder que Dios me permite entre ustedes. Y habla a la niña, y aquella niña se levanta, resucita de entre los muertos. La manifestación del poder de Dios. Yo necesito terminar, hermano. Yo quisiera seguir contando más de cómo el Señor ha obrado ahí en el relato bíblico, pero necesito que también usted recuerde que el poder de Dios ha sido manifestado a la iglesia desde el principio, desde que se constituyó la iglesia hasta el día de hoy. Dios sigue mostrando su poder a la humanidad. Dios sigue mostrando su poder en la iglesia, en una serie de 4 fases o frases prodigiosas. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, yo lo voy a llevar rapidito ahí, hermano, por favor. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 en adelante. 4 frases prodigiosas. El apóstol Pablo hace un contraste. Lo que ocurre aquí en una frágil vasija, en la manifestación del sublime poder de Dios, en las más difíciles circunstancias. 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Yo necesito que observe usted que en estas frases Pablo muestra que se nos aprieta firmemente por todos lados, pero no somos aplastados. Nos vemos apurados, dice Pablo, pero no desesperados. Nos vemos perseguidos, pero no abandonados, dice Pablo. ¿Le parece algo cercano a lo que hemos estado viviendo, hermanos? Últimos 6 meses en los cuales parece que todos, ¿verdad? No salgo de mi casa. Me persigue el coronavirus. Y por todos lados, ¿verdad? Nosotros cuidándonos. Pero no solo eso. Nos ha perseguido la desesperación. Nos ha perseguido la desconfianza. Nos ha perseguido la duda. Nos ha perseguido el temor. Nos han perseguido tantas cosas que pareciera que el Señor se apartó de muchos. Y nos olvidamos del poder de Cristo que se ha manifestado en la iglesia cada día desde que fue fundada. El apóstol Pablo, ahí en esos versículos, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y quisiera explicar todo eso más. Hemos sido puestos en estrecho, muchos de nosotros, muchas de nuestras familias, cercados por el enemigo, pero todos, o por todos lados, pero no nos quitaron la libertad de movernos en Cristo. Usted se podía levantar a la hora que quisiera, y aunque pareciera que usted no podía salir de su casa, usted a cualquier hora podía arrodillarse delante de Dios y buscarlo
Señor, necesito tu ayuda. Pareciera que nos tuvieron un tiempo ahí en cuarentena, como lo hemos conocido, pero aunque estuvimos perplejos al ver morir tanta gente alrededor nuestra, parientes cercanos, padres, madres, hermanos, hijos en el caso, aunque hemos visto cómo la familia ha estado sufriendo, hemos estado perplejos ante tales situaciones, pero no hemos estado desesperanzados, porque en Cristo, el Dios de la vida, el que es todopoderoso, en Él hay esperanza de vida eterna. Todavía podemos confiar en Él, todavía podemos esperar en Él. Nos hemos visto como a punto de ser cazados como un animal. El cazador detrás, perseguido el animal, y se siente ya atrapado. Pero no hemos estado desamparados, no hemos estado abandonados. Nuestro Dios no nos olvidó y siempre estuvo allí. Puede ser que estuvimos incluso derribados, como dice el apóstol Pablo, pero realmente no estuvimos destruidos. La misericordia siempre nos alcanzó, su gracia infinita siempre nos protegió. Bendito sea el Señor. Siempre estuvo con nosotros. Termino diciendo esto: si en algo podemos estar seguros, es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es poderoso para guardarnos sin caída, dice la Escritura, allá en Judas 1:24, sin mancha, para presentarnos sin mancha delante de su gloria y con alegría, dice la Escritura. Termino acá. Romanos capítulo 8, versículos del 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligros? ¿O espada? ¿O coronavirus? Como está escrito, dice la palabra, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea honra y gloria por siempre. Amén. Oremos. Padre, infinitas gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor. Tu misericordia no nos ha faltado. Te alabamos por las manifestaciones de poder a cada una de nuestras vidas. Cuando creímos, algunos, que ya la respiración ya se acortaba, cuando ya no sentíamos aliento de vida, tú estuviste allí manifestando tu poder. Cuando a alguno de nosotros le faltó confianza, tú inspiraste confianza y diste ánimo a nuestra vida y nos sacaste de la desesperación. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.